Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta en la atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no. Muy bien, después de esta feliz canción de Alex San Pedro, que creo que es un mensaje a la realidad de lo que pasa en la iglesia, pero sí quería comenzar este último capítulo de esta serie que hemos ya desarrollado por más de 2 meses, que se ha titulado A una diferencia en el lugar donde estás, porque creo que el diagnóstico de esta canción describe lo que pasa en gran parte de la iglesia o de las iglesias. Y tiene que ver justamente con esta crisis de identidad que tiene la iglesia cristiana hoy en día. Y tal vez, yo no sé, hoy día en qué contexto tú has llegado a la iglesia, pero hoy te quiero invitar a que podamos justamente reflexionar en términos de qué es lo que significa hacer una diferencia como iglesia local. Y tal vez aquí la frase más adecuada en vez de haz una diferencia como iglesia local sería hagamos una diferencia como iglesia local. Pero ¿sabes qué? Una iglesia que pierde su identidad y se extravía en el sentido de por qué existe y para qué existe, es muy fácil que naufrague en estos tiempos y en el desafío que le toca cumplir en una sociedad tan necesitada como la nuestra.
Ahora, yo no sé cómo llegaste hoy día tú, quizás ya llevas mucho tiempo en nuestra iglesia y para ti la iglesia ha llegado a ser como una familia, ¿no es cierto? Conoces a las personas, te sabes los nombres, quizás como en el caso mío, ¿no es cierto? Yo llegué como a los 5 años de edad a esta iglesia, en el año 85, saquen sus cálculos ahí. Me acuerdo que me tocó desde correr como niño aquí, ¿no es cierto? Después ir a la escuela dominical, que se llamaba en ese tiempo, no, todavía no se llamaba Megapixel. Después adolescente, conocerse los rincones de la iglesia, pasa a ser realmente tu segunda casa. Después cuando joven ya venía acá, ¿no es cierto?, a ensayar la música, etcétera, etcétera. Y yo siento, ¿no es cierto?, que esta iglesia es como mi familia. Quizás para ti también es así, quizás llevas mucho tiempo y ya conoces las personas, ¿no es cierto?, conoces a la gente. Pero tal vez tú llevas bastante tiempo en la iglesia y quizás no tienes este sentido de pertenencia como familia. Quizás para ti es simplemente un día más en la semana, en el cual vienes, participas un par de horas y tal vez la iglesia para ti es algo tradicional, algo que está dentro de tu calendario, algo que está dentro de las actividades, algo que es parte de tu vida, pero es como esos recuerdos que tenemos guardados, ¿no es cierto?, en nuestras casas, que están en un lugar, están en un rincón y a veces se empiezan a empolvar y ya no nos acordamos que está ahí, pero es como algo, ¿no es cierto?, ya de la costumbre de lo que hacemos. Quizás para ti es así. Ahora, quizás tú vienes hoy por primera vez, pero vienes de otra iglesia. Quizás llegaste de otro país o quizás, ¿no es cierto?, estás en un proceso de transición, llamémoslo o lo que sea, buscando otras iglesias. Y quizás tu expectativa de relacionarte con la iglesia es que esta iglesia sea igual a la de cual vienes. Tienes, ¿no es cierto?, este sueño de que ciertas cosas sean así, de que los pastores digan ciertas cosas, que se vistan de tal manera, que hayan ciertos ministerios que tú te acostumbraste, que estaban en tu iglesia, que las cosas se hagan, ¿no es cierto?, como se hacían en ese lugar. Y quizás tu expectativa, ¿no es cierto?, al venir de otra iglesia es que esta iglesia sea igual a la cual tú participabas. Pero tal vez también vienes de otra iglesia y tu oración es, por favor, que esta iglesia sea distinta a la cual vengo. Que no se repita lo que me tocó vivir ahí, ¿no es cierto? Cambiemos la historia. Y quizás esa es tu oración al venir hoy día por primera vez a otra iglesia. O tal vez tú vienes por primera vez a una iglesia y nunca antes habías pisado una iglesia y quizás tu actitud es un poco como, ¿no es cierto?, es un poco sorprendido. Quizás no sabes muy bien, te saludaron en la entrada, quizás alguien te dijo por ahí, hermano, y tú dices, no sabía, ¿no es cierto?, que tenía un hermano perdido por ahí. O alguna cosa de las canciones te sonó medio raro, o algo que se haya dicho, esto de miembros. Suena raro, ¿no? ¿O no? Suena raro, ¿no es cierto? Quizás para alguien que viene fuera de la iglesia y escucha reunión de miembros, bueno, ¿qué será eso? O algún concepto, ¿no es cierto?, que por ahí te quedó dando vuelta. Quizás estás sorprendido, tratando de entender de qué se trata esto, ¿no es cierto? Y cantamos y ahora pasa alguien aquí adelante y empieza a dar como una charla, algo quizás un poco extraño de lo que estás acostumbrando. Y quizás también tú tienes ciertos preconceptos de lo que es la iglesia cristiana en Chile, entonces estás con temor que vayamos a hacer alguna cosa rara de repente, que te vaya a sorprender, y recibiste esta hojita, ¿no es cierto?, que decía mi oración matutina y que habla acerca de un compromiso con la iglesia y dice, me van a hacer firmar esto, ¿no es cierto?, no te preocupes, no te voy a obligar a nada hoy día, ya lo voy a explicar eso, pero ¿con qué expectativa vienes hoy? ¿Cuáles son las preguntas que traes? ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, el trasfondo del cual vienes? Y sabes que la iglesia, sin lugar a duda, es un concepto que es súper profundo, pero a la vez a veces es medio complejo de explicar. Porque vemos tanto de lo que es ser o hacer iglesia en los modelos de nuestra sociedad o nuestra cultura, que a veces podemos perder el rumbo. Y a veces nos podemos preguntar, ¿realmente vale la pena la iglesia? Y a los que hemos estado años, ¿no es cierto?, participando en una instancia, ¿no es cierto?, en un lugar como una iglesia local, tal vez te ha tocado vivir momentos de muchas alegrías, pero también te ha tocado vivir momentos de tensión,
momentos quizás de división, momentos en donde amigos, familias han salido dañados, dolidos, o han llegado otros. No pudiéramos decir, ¿no es cierto?, de que siempre en la iglesia la vida es feliz, feliz, sino que es como una familia, ¿no es cierto?, que tiene momentos de alegría, pero también a veces momentos de profundo dolor, momentos de transición, momentos, ¿no es cierto?, de que las cosas van bien y otros momentos donde es tiempo de acongojarse, es tiempo de pasar las penas juntos. ¿Vale la pena la iglesia? Te quiero leer algo que escribió Philip Yancey, que este caballero que aparece acá, no lo confundan con Eduardo con barba, ¿ya? Podría ser un hermano por ahí que tiene en Estados Unidos. Y él escribe, un escritor cristiano muy, muy conocido, dice: varias veces he leído la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cada vez lo que más me impresiona es que la iglesia sea la culminación, la realización de lo que Dios tenía en mente desde el principio. El cuerpo de Cristo constituye la supertrascendente nueva identidad que rompe las barreras de raza, nacionalidad y género y hace posible esta comunidad que no existe en otro lugar del planeta. Simplemente leamos el primer párrafo de cualquiera de las cartas de Pablo dirigidas a las diferentes congregaciones esparcidas a través de todo el Imperio Romano. Todos ellos están en Cristo. Y eso importa más aún que su raza o estatus económico o que cualquier otra categoría que humanamente se pueda inventar. La iglesia, según he descubierto, puede en efecto enviar una nueva señal radicalmente distinta de la del mundo y contradecirla de manera que implique una posibilidad prometedora. Por esta razón, la iglesia vale la pena. Y hoy día mi punto fundamental es este, que la iglesia es la portadora del único mensaje que puede rescatar al mundo. Hay otras instituciones, hay otras organizaciones, hay muchas personas que hacen cosas buenas, pero el único mensaje que puede cambiar la profundidad de lo que es el ser humano ha sido puesto en las manos de la iglesia. Una iglesia que muchas veces es imperfecta, una iglesia que muchas veces está en proceso. Por ahí alguien decía: yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas, y alguien le dijo: bueno, siempre hay lugar para uno más. Una iglesia, ¿no es cierto?, que está en un proceso siempre de crecer. Pero si la iglesia pierde su rumbo, pierde su ADN, pierde la razón de existencia, va a naufragar. Y creo que Dios nos quiere llevar como iglesia a hacer un alto impacto en donde Él nos ha puesto. Y quiero, por favor, pedirte que cuando estemos hablando de iglesia no pienses en este lugar. Eso ya hicimos una serie completa en relación a eso. Hablamos, ¿no es cierto?, de que la iglesia era la comunidad de creyentes que proviene de este término, la iglesia, ¿no es cierto?, que se reúne juntos en el nombre del Señor. Pero aquí estamos reunidos en este templo, ¿no es cierto?, en este lugar físico, pero la iglesia es como no sé cómo describirlo, pero una especie de pulpo, ¿no es cierto?, que lleva sus tentáculos, eso suena un poco tenebroso ya, pero en cierta medida, ¿no es cierto?, en cada lugar donde está presente uno de ustedes está la iglesia. Pero nos reunimos un día o más días a la semana para animarnos unos a otros, a aprender de su palabra e impulsarnos nuevamente a ir donde el Señor nos ha puesto. Pero la iglesia es mucho más que el edificio, mucho más que eso. Y por eso hoy me gustaría, al finalizar esta serie, que pensemos como iglesia Encuentro con Cristo, ubicada acá en Ñuñoa. ¿Cómo hacemos una diferencia? Y para eso tenemos que recordar algunas cosas. Para eso tenemos que recordar quién es el fundador de la iglesia y su edificador. ¿Quién es el mensajero, aquel que se le dio, ¿no es cierto?, esta misión de llevar un mensaje? ¿Cuál es el mensaje finalmente principal? ¿Y cuáles son algunos componentes de su identidad? Así que te quiero invitar, quizá el formato de hoy día va a ser más parecido a un estudio bíblico, pero te quiero invitar a que analicemos y que podamos ver en la Biblia algunos principios en relación a esto. Y lo primero es, ¿quién es el fundador? ¿A quién se le ocurrió esta idea, ¿no es cierto?, de la iglesia? ¿Quién tiene el royalty? ¿Quién tiene los derechos reservados en términos de crear una iglesia? ¿Sabes quién fue? Jesús.
La iglesia es una idea de Dios, de Jesús. A Él se le ocurrió. Mira este pasaje, Mateo 26, 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. No quiero entrar, ¿no es cierto?, a analizar en este concepto, porque deben saber, ¿no es cierto?, que este es un pasaje un tanto que siempre ha generado por muchos siglos la discusión o la conversación con la Iglesia Católica. ¿A qué roca se está refiriendo? En resumen, lo que está haciendo aquí Jesús es comparando dos tipos de roca. Una roca, ¿no es cierto?, el nombre de Pedro, y una roca mucho más fundamental, que es sobre la que Cristo va a fundamentar su iglesia. Pero lo esencial acá es que está diciendo de que Él va a edificar su iglesia. Él comenzó la iglesia y Él la va a edificar. Quizá hemos leído este pasaje muchas veces, pero te quiero invitar a que pienses hoy día, una vez más, en lo esencial y el fundamental que dice este pasaje. La iglesia ha pasado históricamente por muchos momentos. Momentos en los cuales las cosas se les hicieron más fáciles, pero momentos donde también las cosas se hicieron muy, muy difíciles. Los primeros siglos de la iglesia cristiana fueron siglos de persecución. Fueron siglos en los cuales emperadores trataron de acabar con esta secta que le llamaban de los cristianos. Se inventaron rumores acerca de ellos, tales como que ellos se comían a los niños, así tal cual. Cosas, ¿no es cierto?, que se reunían y hacían rituales extraños, que bebían sangre, etcétera, y otras cosas. Por ahí, ¿no es cierto?, un emperador se le ocurrió encender, era medio pirómano, ¿no es cierto?, incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, y así comienza, ¿no es cierto?, una persecución. Siglos, aproximadamente un poco más de 3 siglos de persecución, pero la iglesia sobrevivió. ¿Por qué la iglesia sobrevivió? Porque Jesús, el autor de la iglesia, y aquel que la va a hacer permanecer hasta que Él venga nuevamente. Entonces, ¿qué sucede cuando nos encontramos, ¿no es cierto?, hoy en el siglo XXI? Y observamos que hay tantas cosas que pareciera que fueran contra de la iglesia, que fueran en un momento a acabar con esto. Y a veces siento que en los círculos cristianos hay una especie de pánico de qué es lo que va a pasar con la iglesia en medio de esta sociedad que está tan corrompida. ¿Sabes qué? La corrupción que vemos no es nada nuevo bajo el sol. Es cosa de leer la historia y te vas a dar cuenta de que cosas aún peores pasaban. La iglesia sobrevivió a imperios donde las leyes estaban en contra de lo que hacían con la iglesia, en contra del evangelio. Y con eso no quiero decir, y ya lo he dicho antes, no quiero decir de que los cristianos debemos tomar una actitud pasiva. De hecho, se ha predicado acá de esto, de cómo ser ciudadanos responsables. Tenemos que levantar, ¿no es cierto?, una voz. Sobre todo tenemos que ir a votar con principios y con valores. Pero ¿sabes qué? Nuestra fe no está puesta en los políticos. Nuestra fe ni siquiera está puesta en las leyes. Nuestra fe está puesta en que la esperanza para este mundo está en el mensaje que se le ha dado a la iglesia. Y dice, edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. En otras versiones dice, las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. Esto es una promesa, queridos. Esto es una promesa de la cual nos podemos afirmar, decir, la iglesia fue fundada y está siendo edificada por Jesús. Y no hay nada que se pueda oponer al avance de esta. Y por lo tanto, ¿quién es el mensajero? Bueno, suena un poco redundante, pero el mensajero es la iglesia. Efesios 3, 10 al 11. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, el mensajero somos la iglesia, la mensajera es la iglesia, somos nosotros. Se nos ha encomendado, ¿no es cierto?, ser mensajeros en nuestra sociedad, en nuestro contexto, de un mensaje muy, muy importante. ¿Y cuál es ese mensaje?
¿Cuál es ese mensaje importante que debemos transmitir? Todo el Nuevo Testamento nos habla de eso, pero lo quiero resumir en este pasaje muy conocido que dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Este es el mensaje que se nos ha entregado como iglesia de transmitir. No un mensaje de condenación, sino un mensaje de que estamos en un tiempo de la oportunidad de la gracia de Dios para arrepentirnos y para poder descubrir el propósito real que tiene esta vida en el camino que Jesús nos muestra. Este es el mensaje que Jesús le ha entregado a la iglesia, de que Dios envió a su único Hijo para que nos diera esperanza y para que todo el que cree en Él pueda tener una vida aún después de esta vida, una vida eterna. Este es el mensaje que tiene el poder de cambiar el mundo. ¿Te das cuenta lo que el Señor nos ha delegado? ¿Te das cuenta cómo el Señor ha puesto, ¿no es cierto?, en nuestras manos como iglesia de llevar este mensaje, el único mensaje que puede cambiar en realidad este mundo? Eso es a lo que el Señor nos ha invitado. Ahora, sabiendo, ¿no es cierto?, quién fue el fundador, sabiendo quién es el mensajero, que somos la iglesia, y conociendo su mensaje, debemos saber cómo eso configura entonces nuestra identidad. La identidad de lo que significa ser iglesia. Y me atreví a hacer tal vez una especie de definición de lo que entiendo como iglesia. Y lo puse en estas palabras: la iglesia es la comunidad de discípulas y discípulos de Jesús que han sido alcanzados por su amor, que están siendo transformados por su gracia, que practican el amor mutuo y que unidos usan sus dones para compartir el amor reconciliador de Jesús en cada lugar donde Dios los ha puesto. Una comunidad de personas que saben de dónde vienen, que saben de lo que el Señor los ha rescatado y que se juntan y que siguen en este proceso de transformación por medio de la gracia, pero no se quedan ahí, sino que llevan el amor de Jesús en el lugar donde los ha puesto. Y hoy en la mañana te quiero invitar a que reflexionemos en esta identidad de la iglesia bajo 3 conceptos, que los quiero describir como concepto de regalo, de familia, de cuerpo y de puente. Regalo, familia, cuerpo y puente. Y te quiero invitar a que revisemos eso en la palabra de Dios. La iglesia como identidad, primero que nada, está definida por un regalo. ¿Cuál es ese regalo? El amor de Dios gratuito para nosotros. Primero que nada, la iglesia de Cristo está conformada por personas que se han entregado, se han encontrado con el amor restaurador y perdonador de Dios. Mira lo que dice Romanos 5, 6 al 11. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie os ofrecería morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró su gran amor, que nos tiene el enviar a Cristo morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo
amigos de Dios. ¿Sabes qué? Uno se puede acostumbrar a los regalos. Un regalo puede parecer algo novedoso al principio y piensa quizás en algo nuevo que te compraste, que quizás lo cuidabas y estaba, ¿no es cierto?, ahí muy bien guardadito y le ponías un plástico, no dejabas que nadie más lo ocupara porque era este regalo que te habían dado. Pero luego con el tiempo, ¿qué pasa? Ahora está lleno de polvo, probablemente está guardado, quizás en un closet, ya no lo usas. A veces nos acostumbramos a las relaciones, a las hermosas relaciones que tenemos en nuestra vida. Y damos por hecho, ¿no es cierto?, de que nuestra esposa va a estar ahí. Damos por hecho, ¿no es cierto?, en que nuestros hijos van a estar ahí. Hasta que en algún momento algo pasa en nuestra vida y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que por mucho tiempo quizás desatendimos esa relación. ¿Sabes qué? Lo mismo puede pasar con este regalo que hemos recibido de parte de Dios. Porque estamos tan acostumbrados que se nos diga que Dios nos ama, que es como casi un ruido ambiente. Inclusive llegamos a un punto que orgullosamente podríamos decir que ya no necesitamos escuchar más del amor de Dios porque ya lo sabemos. ¿Sabes qué? Cada día debemos recordar que Jesús nos rescató. Cada día debemos recordar la inmensidad de su amor por nosotros. Cada día debemos acercarnos en gratitud por la obra que Él hizo en nuestras vidas. Porque tal vez, ¿qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado, no nos hubiera encontrado? ¿Dónde estaríamos? Pero se nos olvida. Y me encanta la canción de nuestro amigo Santiago Benavides, ¿no es cierto? Se me olvida. Se me olvida que nunca me has dejado solo. Se me olvida de este amor. Que no se nos olvide, querida iglesia, que si estamos en los brazos del Padre es por el rescate que Jesús hizo en nosotros. Y por eso, la comunidad de la iglesia está compuesta por este regalo, por entender el regalo que hemos recibido y por personas que hemos sido impactadas por este amor de Jesús a nuestras vidas. Que no se te olvide de dónde el Señor te sacó. Que no se nos olvide. Porque cuando se nos olvida empezamos a mirar con juicio a otros. Cuando se nos olvida dejamos de ser una comunidad que acoge. Cuando se nos olvida apuntamos en vez de abrazar. Que no se nos olvide que Dios nos dio un regalo y es su amor y es su rescate. Lo segundo, este concepto, esta imagen de familia. Y puse una mesa ahí, ¿no es cierto? El lugar donde se reúne la familia. Porque este concepto de familia habla de un lugar donde se aman los unos a los otros. Se aman los unos a los otros. Mira, Juan 13. Mis queridos hijos, le está hablando Jesús a sus discípulos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Paul Tournier tiene esta frase que dice: hay dos cosas que no podemos hacer en soledad. Una es casarnos y la otra es ser cristianos. El ser cristianos, el ser discípulos de Jesús, nunca fue pensado como algo solitario. No hay llaneros solitarios. Por mucho, ¿no es cierto?, que quizás un domingo tienes que sentarte y ver por internet, ¿no es cierto?, y saludas a las personas que nos están viendo por internet, pero esperamos que no sea esa tu forma, ¿no es cierto?, de relacionarte con la iglesia. Porque la iglesia es un concepto comunitario en el cual nos encontramos unos con otros. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos unos con otros? Bueno, nos damos cuenta de que el otro no es tan perfecto como yo, ¿no es cierto? Cuando nos empezamos a relacionar con otras personas, nos damos cuenta de que tenemos cosas que seguir creciendo. Tenemos cancha para crecer todavía, como veíamos la semana pasada en términos del carácter. Nos damos cuenta de que las cosas no son tan perfectas, de que los líderes de la iglesia no son tan perfectos,
de que las cosas no siempre funcionan como deberían funcionar. ¿Por qué? Simplemente por la razón de que la iglesia está compuesta por personas. Y personas en proceso de transformación. Por eso, es muy probable y es esperable, y ojalá que te pase más temprano que tarde, que te desilusiones de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque al desilusionarte de la iglesia, vas a comprender de que no es una institución perfecta, sino que una institución que debe estar sostenida en la gracia de Dios. La iglesia. Y justamente en este sentido de familia, el compartir en la mesa es que nos damos cuenta que nos podemos apoyar unos a otros. Pero justamente lo que está diciendo es que esto de amarnos unos a otros, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a tener? ¿Qué impacto va a tener? En que el mundo va a creer y va a ver que somos discípulos de Jesús. A veces nos afanamos por tener programas impecables, por temas, ¿no es cierto?, muy bien armados, pero ¿sabes qué es lo que nos dijo Jesús? ¿De cuál iba a ser el mayor impacto? De ver una comunidad de discípulos suyos que se aman a pesar de sus imperfecciones, que se ayudan a crecer, inclusive en sus debilidades, pero que demostraban el amor de Jesús. Eso es lo que va a mostrar al mundo de que Jesús es el Salvador. ¿Cómo nos estamos amando unos a otros? Ahora, te quiero invitar a que hagas un cambio de switch, porque muchas veces uno puede llegar a la iglesia justamente pensando que, ¿cómo me van a amar a mí? ¿Cómo me van a tratar a mí? Pero te quiero decir de que la iglesia está pensada y el amor de Dios está pensado para dar. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo vas a amar tú al que está al lado tuyo? ¿Cómo tú te vas a transformar en un catalizador del amor de Dios? Si entras desde la perspectiva de consumo, probablemente vas a salir defraudado, porque nadie puede cumplir las expectativas del amor, solamente Jesús puede llenar esa expectativa. Pero te aseguro que te vas a sorprender una vez que cambies tu switch y digas, esta es una oportunidad para amar a otros. Cuando entras a la iglesia y no esperes el abrazo, sino que mires a quien abrazar, a quien saludar, te va a cambiar el switch y probablemente también te va a cambiar la forma en cómo vivir. Cuerpo. Crecen juntos. Cuerpo, crecen juntos. Efesios 4:16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Quién está hablando? De Jesús, que es la cabeza. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. ¿Sabes qué? No solo somos una comunidad de personas que se han encontrado con este regalo gratuito del amor de Dios. No solo estamos llamados a amarnos unos a otros, sino que estamos llamados a no estancarnos y quedarnos ahí, sino que ahora a crecer juntos. Porque sabes que a cada uno de nosotros, como mínimo, se nos dio una capacidad por parte del Espíritu Santo para usar. Si no lo has descubierto aún, te animo a ponerte a orar, a conversar y a buscar qué es lo que el Señor ha puesto en tu vida. Pero todos tenemos una forma especial que Dios nos capacitó para servir. Y sobre todo Efesios y otras cartas, ¿no es cierto?, de Pablo, hablan acerca de este concepto del cuerpo, en lo cual tenemos distintas funciones. Distintas funciones. Y Dios te creó único. Y qué bueno, qué fome sería, ¿no es cierto?, que todos fuéramos iguales. Dios te creó único con ciertas capacidades que puedes poner al servicio y la extensión del reino de Dios. Pero no creó a algunos solamente con la capacidad de hacer y a los otros con la capacidad de escuchar. Si bien hoy día estamos en este formato, la verdad es que la iglesia, cada uno tiene un rol importantísimo para hacer extender el reino de Dios. Más que la imagen, ¿no es cierto?, de un cine, es la imagen de un gimnasio o de un equipo de fútbol, donde cada uno cumple su labor. No todos en la selección chilena son Alexis Sánchez, no todos son Vidal, aunque todos usan, parece, el mismo tatuador.
pero cada uno cumple un lugar en la cancha de fútbol. Un lugar importantísimo. Algunos son defensa, otros están en la delantera, otros son mediocampo. Pues tenemos al gran arquero, ¿no es cierto? Ahí. Pero cada uno tiene su función. ¿Cuál es tu función? Crecer juntos como cuerpo. Fuimos amados, el regalo. Somos una familia. Pero no solo una familia, ¿no es cierto?, que se junta a comer y después nadie lava la loza. No solo una familia que, apareció la comida. Alguien la fue a comprar al supermercado para traerla a la mesa. Alguien la preparó. Alguien mandó el mensaje, ¿no es cierto?, en el grupo de WhatsApp de la familia para invitar a que vinieran a comer. Distintas funciones. ¿Cuál es tu función en este cuerpo? Y por último, esta imagen del puente. ¿Qué quiere decir esta imagen del puente? Reconcilian al mundo. Mira este pasaje, 2 Corintios 5, 11, 21. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, lo que hablábamos recién, el regalo. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios, mira qué esencial este pasaje, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Te das cuenta lo potente de este pasaje? ¿A quién le dio la tarea Jesús de llevar su mensaje? A nosotros. Podría haber elegido otra cosa. Nos podría haber puesto un chip, tal vez, ¿no es cierto?, como seres humanos. Un chip que en algún momento de la vida se activara y ahora amamos a Dios y comprendemos su ángel. Podría haber hecho, no sé, una pastilla de la fe. Podría haber creado una aplicación. Pero escogió que el mensaje de reconciliación fuera por medio de su iglesia. Por medio de ti y de mí. Para llevar este mensaje de reconciliación a las personas que están lejos de Dios. ¡Qué potente! ¡Qué poderoso! Y qué responsabilidad. Llevar este mensaje de reconciliación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una iglesia solamente se queda encerrada en sus conceptos, se queda encerrada en su edificio, se queda encerrada en sus actividades, se queda encerrado en el consumo para sí mismo y no sale afuera y no hace un puente con su contexto, se está apartando de su ADN, se está apartando de su identidad, porque la identidad de la iglesia, la razón de ser de la iglesia, es ser un puente para hablar el mensaje de reconciliación de Jesús. Luis Palau tiene una frase que me encanta, dice, la iglesia es como el estiércol. Si se lo apila todo junto, apesta todo el vecindario. Si se lo desparrama, enriquece la tierra. Fuerte, ¿no? Pero poderoso. ¿Te das cuenta cuando una iglesia empieza como a hablar solo, ¿no es cierto?, de lo que a ellos le preocupan y que las decisiones y que por qué este hace esto y por qué no me invitaron a mí y los egos y la política y todas esas cosas dentro de la iglesia empieza a apestar como estiércol, ¿ya? Por usar una palabra polite para el día domingo, ¿ya? No es esa la razón de ser de la iglesia. La razón de ser es ser puentes para acercar el mensaje de reconciliación a un mundo que está sufriendo. ¿Cómo huele nuestra iglesia? Regalo, familia, cuerpo y puente. Amados, que se aman unos a otros, que crecen juntos y que reconcilian al mundo. Porque la iglesia es la portadora del único mensaje que puede rescatar al mundo. Y ahora quiero ir a esto de tú y la iglesia. Todavía no. Pero sí, también tú y la iglesia. Tú, Hernán, y la iglesia. Pero cada uno de nosotros. Piensa en esta pregunta.
El concepto de regalo relacionado a ti. Amados, ¿estoy respondiendo al amor de Dios? Y tú dices, oye, pero es que yo respondí a esto hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, hace 40 años atrás. Mi pregunta es, ¿está palpitando este amor de Dios en tu corazón? Porque ¿sabes qué? Si no estamos reencontrados con este primer amor, no podemos amar a otros como Jesús nos amó a nosotros. Nos podemos acostumbrar, podemos ser cristianos como encallecidos, que ya no sienten con la pasión que siente Jesús. Pero por otro lado, quizás es primera vez que escuchas de este amor de Dios. ¿Estás encontrado con el amor de Dios en tu vida? Me gustaría que te fueras hoy, así que te encuentres con ese amor. Dios te ama. No importa la situación de vida que estés, Dios tiene un mensaje de esperanza para ti hoy. Estoy respondiendo, ¿y cómo estoy respondiendo a este amor gratuito? Tal vez necesito volver a leer la Biblia como un niño, ¿no es cierto? Como con humildad, con un sentido de expectativa. Tal vez necesitamos orar para que despierte el Espíritu Santo en nosotros. Este sentido de que fui rescatado por la gracia de Dios y que por eso he recibido este regalo. Familia. ¿Cuál es el grupo en mi iglesia en el cual puedo amar y ser amado? Piensa por unos segundos. ¿Puedes nombrar 3 personas? 4 personas? 5 personas que tú dices, ¿sabes qué? Este es mi grupo. Lo imposible, ¿no es cierto? Inclusive saber los nombres de todos los que están acá. Pero ¿cuál es tu grupo de pertenencia? ¿Dónde te has encontrado con ellos? ¿Puede ser un grupo pequeño? Tal vez un grupo que conociste sirviendo en un encuentro matrimonial. Tal vez las mujeres, tal vez un grupo de amigos. Martes pasado me invitaron a un grupo pequeño muy, muy lindo de mujeres y me dijeron que se llevan ya más de 10, 12 años reuniéndose, imagínense. Son familia ya, familia. ¿Cuál es ese grupo? ¿Tienes un grupo? Si no tienes un grupo, esto te debería hacer pensar. ¿Con quiénes te estás relacionando? Porque la iglesia no es ser espectadores, es relacionamiento. En relación al cuerpo, crecen juntos. ¿Junto a quiénes estoy sirviendo para extender el reino de Dios? Y no me refiero solamente a acciones de servicio en el día domingo, que sí son muy importantes y sí las necesitamos. Pero tal vez hay otras acciones de servicio en tu día a día. ¿Junto a quiénes? ¿Tienen un nombre de personas? ¿Tienen un grupo en el cual están pensando cómo extender el reino de Dios según sus dones y sus capacidades afuera? Si no los tienes, te vas con tarea hoy. Puente, reconcilian al mundo. ¿De qué manera estoy transmitiendo el mensaje de reconciliación de Dios en mi contexto? Hemos hablado durante toda esta serie de cómo hacer una diferencia en distintas esferas. Si no lo has visto y estás por primera vez hoy, te invitamos. Puedes verlo en el canal de YouTube, revisar, ¿no es cierto?, estas series. Cómo hacer una diferencia en tu trabajo, en tu familia, en tu carácter, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estás llevando a la práctica? ¿Sabes qué? Una iglesia no va a transformar por cosas que cree, sino que va a ser un proceso de transformación si es que hace cosas y toma decisiones en relación a esas cosas que cree. ¿Qué decisiones estás tomando? Y ahora los quiero llevar a pensar como iglesia, nosotros, en plural, nosotros como iglesia, en relación a este concepto de regalo. Querida iglesia, necesitamos tal vez volver a nuestro primer amor. Necesitamos tal vez orar para que el Señor despierte nuestros corazones. Lo quiero decir con mucho respeto porque obviamente no siempre lo externo demuestra, pero ¿cómo es nuestro nivel de expresión y de expectativa cuando llegamos un día domingo? Cuando cantamos una canción que está hablando del rescate y la salvación que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué pasa en tu interior? ¿Te conectas con esa realidad? ¿O solo te estás relacionando con una idea de Dios? ¿Sabes qué? Estoy convencido que si realmente pensáramos, creyéramos
de que el mensaje del Evangelio es transformador, nosotros estaríamos dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo. Pero hay veces que nuestra comodidad no nos deja salir de ahí. Y nuestra religiosidad nos mantiene atados. Pasión es lo que necesitamos también en nuestras vidas. No solo relacionarnos racionalmente, que es importante, pero pasión, romanticismo con el Señor. Es decir, Dios, me quiero entregar completamente delante tuyo. Necesitamos volver a nuestro primer amor. ¿Y a quién estoy hablando? Estoy hablando acá a la iglesia. Necesitamos volver a este primer amor, apasionarnos. Que los tiempos de adoración sean un reflejo de personas que están día a día viviendo apasionadamente por Él. Que nuestro servicio sea un reflejo. Que nuestro dar sea un reflejo. Familias, se aman unos a otros. ¿Cómo vamos a crear grupos que vivan relaciones transformadoras en nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a lograr de ser acogedores, de abrir nuestras casas? ¿Cómo vamos a lograr, ¿no es cierto?, crear espacios en los cuales las personas puedan pasar del anonimato a tener un nombre y un apellido y una historia? ¿Cómo lo vamos a lograr? Es un desafío que tenemos. Y les pido que estemos orando como iglesia como eso. Necesitamos ser una iglesia acogedora que abrace y que conozca el nombre, la historia y el apellido del que está al lado. Cuerpo. ¿Cómo empoderaremos a cada una de las personas de encuentro con Cristo en sus dones? Es un desafío que tenemos. ¿Sabes qué? Se va a celebrar 500 años de la Reforma ahora en octubre. Y una de las bases de la Reforma protestante fue este concepto del real sacerdocio, en el cual todos estamos llamados, no solamente algunos, sino que todos estamos llamados a extender el reino de Dios. Pero a veces, y lo digo con respeto, ¿no es cierto?, a las personas que tienen una afiliación con la Iglesia Católica, pero seguimos siendo católicos en el concepto de cómo nos relacionamos con el Evangelio y esperamos que solamente algunos hagan la obra, pero no llego a pensar de que yo también soy un llamado. ¿Cómo vamos a lograr de que cada uno de nosotros esté potenciado en sus dones? Y respecto al puente, ¿cómo como iglesia facilitaremos el camino a los no creyentes para que se acerquen al mensaje de reconciliación de Dios? Y sabes que una de las cosas que vamos a tener que dejar de hacer es dejar de pensar de que la iglesia es solamente para los cristianos. Y esto nos va a llevar probablemente a desafíos, nos va a llevar a cambios, nos va a llevar a sacarnos de la zona de seguridad, a lo que yo estoy acostumbrado. Pero yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a dar esos pasos por calzar a personas que no tienen a Cristo? ¿Cómo nos leemos para transformarnos en un puente de acercamiento? La iglesia es la portadora del único mensaje que puede rescatar al mundo. Ahora sí, Henry. Ustedes todos recibieron una hojita. Y tal vez algunos ya la leyeron. Y si tú estás hoy aquí por primera vez, yo no quiero, por favor, que tú te sientas forzado. De hecho, no voy a forzar a nadie, ni quiero hacer un compromiso. Solamente les voy a pedir en un momento más de que leamos juntos esto. Pero te voy a pedir de que en el momento que tú lo firmes en tu casa, sea delante del Señor, delante de Él, asumiendo lo que esto está diciendo. Así que te quiero invitar que te pongas de pie en este momento. Tomes tu hojita. La iglesia es la portadora del único mensaje que puede rescatar al mundo. Y Dios te ha llamado a ti, como parte de su iglesia, a ser un portador de este mensaje de reconciliación. ¿Cómo te estás relacionando con este mensaje de reconciliación?
Así que quiero que leamos juntos esta oración de una manera descriptiva, pero si tú lo quieres hacer como un compromiso ahora mismo, te invito también a hacerlo. Si no quieres leerla, y si quieres quedarte sentado también, por favor, hazlo. Esto es lo que me interesa, que sea algo que surge de tu corazón. Vamos a leer juntos. Dice, mi oración matutina. Y antes de seguir leyendo, perdón. Me encantaría que cada día, por 30 días por lo menos, pudiéramos pegar tal vez esto, plastifíquelo, póngalo en el espejo de su baño, póngalo ahí, y por 30 días haga esta oración. Y déjate sorprender por cómo Dios te va a desafiar. Porque ¿sabes qué? Aunque tú no lo creas, Dios escucha las oraciones. Cuando tenía alrededor de 14, 15 años nos juntábamos con un grupo de jóvenes en una de las salas de ahí arriba. A orar, Señor, despierta tu iglesia, Señor, levanta líderes de tu iglesia, Señor, desafíanos. 20 años después, Dios me dijo, ahora hazte cargo de tu oración. Y me llamó a ser pastor. Dios escucha las oraciones. Ahora sí, veamos. Dios, este es un día nuevo. Renuevo mi compromiso en seguir el trabajo que me has encomendado mientras edificas tu iglesia en este mundo. Nuevamente estoy maravillado que me hayas incluido en esta tarea que aviva y transforma el mundo. Hoy con gozo te ofrezco mi amor, mi corazón, mis talentos, mi energía, mi creatividad, mi fidelidad, mis recursos y mi gratitud. Me comprometo completamente al trabajo que me has asignado en la edificación de tu iglesia para que prevalezca en este mundo. Y lo haré hoy. Te daré lo mejor. Te lo mereces. Tu iglesia lo merece. Es la esperanza del mundo. Señor, en esta hora, yo te quiero pedir de que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y primero que nada nos haga recordar este amor con el cual tú nos rescataste, Señor. Nos haga volver a este primer amor con pasión. Con pasión. Segundo, que nos transformes en una comunidad que se ama unos a otros. También en una comunidad que crece juntos. Pero sobre todo que nos transformes en una comunidad que es un puente para las personas que necesitan escuchar el mensaje de reconciliación.